Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. La estrella verde. El mundo quedó sumido en una lobreguez tenebrosa, fría, insoportable. En el exterior todo estaba quieto, quieto. En la oscura habitación detrás de mí se oían los ocasionales amortiguados golpes de los materiales al caer. Eran fragmentos de piedra en desintegración. Y pasó el tiempo, y la noche se apoderó del mundo, envolviéndolo en un sudario de tiniebla impenetrable. No era en el firmamento la noche que conocemos nosotros. Incluso las pocas estrellas dispersas habían desaparecido definitivamente. Era como estar en una habitación cerrada, sin luz, a juzgar por lo que podía ver. Solo, en medio de las impalpables tinieblas, ardía aquella inmensa hebra circular de fuego mortecino. Aparte de esto, no había rayo ninguno en toda la vastedad de la noche que me rodeaba, salvo, allá en el norte, un suave brumoso resplandor que perduraba todavía. Silenciosamente los años siguieron transcurriendo. No sé el tiempo que pasó. Me pareció, mientras aguardaba, que desfilaban eternidades, una tras otra, solapadamente, y yo seguía vigilando. Solo podía ver el borde del sol a veces, pues ahora había empezado a aparecer y desaparecer, encendiéndose un momento y apagándose a continuación. De pronto, durante uno de estos instantes de vida, surgió una llamarada en la noche, un vivo resplandor que iluminó brevemente la tierra muerta, brindándome una visión de su uniforme soledad. La luz parecía provenir del sol. Brotó de algún lugar próximo a su centro, en diagonal. Durante unos segundos me sentí asustado. Luego la llama disminuyó y volvió a reinar la oscuridad. Pero ahora no era tan absoluta, y el sol fue circundado por una fina línea de vívida luz blanca. Me fijé en ella intensamente. Habría irrumpido un volcán en la superficie del sol, pero deseché la idea tan pronto como se me ocurrió. La luz había sido intensísimamente blanca y demasiado grande para deberse a eso. Se me ocurrió otra idea. Era que había caído sobre el Sol uno de los planetas interiores, volviéndose incandescente a causa del impacto. Esta teoría me atraía más, por ser más verosímil y explicar más satisfactoriamente el extraordinario tamaño y brillantez de la llamarada, que había iluminado el mundo muerto de forma tan inesperada. Lleno de interés y emoción, miré atento, en medio de la oscuridad, aquella línea de blanco fuego que cortaba las tinieblas. Una cosa me revelaba inequívocamente, que el sol seguía girando a enorme velocidad. Comprendí que los años transcurrían aún a incalculable ritmo, aunque por lo que a esta altura la atmósfera transmisora de sonido debía de estar terriblemente atenuada, o más probablemente ser inexistente. A la luz de esto, no puede suponerse que estos u otros ruidos cualesquiera hubiesen sido perceptibles a unos oídos vivos, que se oyesen en el sentido corpóreo, tal como nosotros lo entendemos. Nota del editor. Solo puedo suponer que el tiempo de la órbita anual de la Tierra había cesado de guardar su presente proporción relativa al período de la rotación del Sol. Nota del editor. Tierra se refería, la vida y la luz y el tiempo eran cosas que pertenecían a una etapa perdida en las largas edades pasadas. Tras aquella llamarada solitaria, la luz se había manifestado solo como una franja circular de brillante fuego.
Ahora, no obstante, mientras miraba, empezó a adquirir lentamente un matiz rojizo y más tarde una coloración oscura, cobriza, igual que había hecho el sol. Ahora se volvió más oscuro y seguidamente comenzó a fluctuar, alternando períodos de resplandor y de oscurecimiento total. Así hasta que al cabo de mucho tiempo desapareció. Mucho antes de esto, el borde ardiente del sol se había fundido en las tinieblas, y de este modo, en este tiempo supremamente futuro, la tierra, oscura e intensamente silenciosa, siguió describiendo su órbita alrededor de la pesada masa del sol apagado. Mis pensamientos en este período son difícilmente descriptibles. Al principio fueron caóticos y faltos de coherencia, pero más tarde, a medida que transcurrían los milenios, mi alma parecía absorber la misma esencia de la opresiva soledad y monotonía que dominaba la tierra. Junto con esta sensación me vino una maravillosa claridad de pensamiento, y me di cuenta, desesperadamente, de que el mundo podía seguir vagando eternamente en esta noche interminable. Durante un tiempo me obsesionó esta horrible idea, con un sentimiento de tremenda desolación, de manera que podía haber llorado como un niño. Con el tiempo, sin embargo, este sentimiento fue disminuyendo casi insensiblemente, y una irrazonada esperanza se apoderó de mí. Aguardé pacientemente. De vez en cuando, el ruido de las partículas desprendidas detrás en la habitación llegaba apagado a mis oídos. Una de las veces oí un estrépito y miré instintivamente, olvidando que la noche impenetrable había borrado todas las cosas. Después mi mirada buscó el cielo, volviéndose inconscientemente hacia el norte. Sí, el brumoso resplandor aún subsistía. Casi podía imaginar que parecía algo más perceptible. Durante largo tiempo permanecí con la mirada fija en esa dirección, sintiendo en mi alma solitaria que esa suave neblina era en cierto modo un vínculo con el pasado. Qué extraño, las insignificancias en que uno puede encontrar consuelo, y no obstante, si yo hubiera sabido. Pero ya llegaré a esto en su debido momento. Durante un larguísimo tiempo estuve mirando sin experimentar ningún deseo de dormir, cosa que no habría tardado en hacer en los viejos tiempos terrestres. Con qué placer habría recibido ese sueño. Así al menos habría pasado el tiempo lejos de todas estas perplejidades y preocupaciones. De vez en cuando, el desagradable ruido producido por la caída de un gran trozo de albañilería me sacaba de mis meditaciones, y una de las veces me pareció oír un suspiro en la habitación, detrás de mí. Sin embargo, era absolutamente inútil intentar ver nada. Negrura como la que reinaba apenas podía concebirse. Era palpable y espantosamente brutal para los sentidos. Parecía como si algo muerto pesara sobre mí, oprimiéndome, algo blando y frío como un témpano. Por debajo de todo esto fue creciendo en mi espíritu una inmensa y abrumadora angustia. Se me pasó, pero me sumió en inquieta meditación. Sentía que debía luchar contra esto, y entonces, con la esperanza de alejar mis pensamientos, me volví hacia la ventana y miré hacia el norte, buscando la brumosa blancura que aún me parecía el lejano resplandor del universo que había abandonado. Y nada más alzar los ojos me estremecí, presa de una sensación de prodigio, pues ahora la luz difusa se había resuelto en una estrella simple, grande, de vívida y verdosa luminosidad. Mientras la contemplaba con asombro, me asaltó de pronto el pensamiento de que la Tierra debía de estar viajando hacia ella, no alejándose, como había imaginado. Luego pensé que no podía ser el universo que la Tierra había dejado, sino posiblemente una estrella remota, perteneciente a algún grupo de estrellas oculto en las enormes profundidades del espacio.
Con una mezcla de pavor y curiosidad me quedé contemplándola fijamente, preguntándome qué nuevo prodigio se iba a revelar ante mí. Durante un rato me sumí en vagos pensamientos y especulaciones, mientras mi mirada permanecía insaciablemente clavada en aquella mancha de luz rodeada de oscuridad abismal. Renació en mi interior una esperanza que fue disipando la opresión y desesperación que me ahogaba. Fuera el que fuese el lugar hacia el que la tierra se dirigía, al menos era una región de luz. Luz. Tendría que pasar uno una eternidad sumergido en la noche silenciosa para comprender el indecible horror de sentirse privado de ella. Lentamente, pero de manera invariable, la estrella aumentó de tamaño ante mis ojos, hasta que al cabo de un tiempo lució tan esplendorosamente como lo hiciera el planeta Júpiter en los viejos tiempos terrestres. Con el aumento de tamaño, su color se volvió impresionante. Me recordaba una inmensa esmeralda emitiendo rayos de fuego a través del vacío. Transcurrieron años en silencio y la estrella verde se convirtió en una gran salpicadura sobre el firmamento. Un poco más tarde vi algo que me llenó de estupefacción. Era la silueta espectral de un inmenso creciente en la noche, una nueva luna gigantesca que pareció surgir de las tinieblas envolventes. Me quedé mirándola absolutamente confundido. Parecía muy próxima relativamente, y me esforcé en comprender cómo se había acercado tanto a la Tierra sin que yo la hubiese visto antes. La luz de la estrella se hizo más viva y me di cuenta de que era posible ver de nuevo la forma de la Tierra, aunque de manera confusa. Traté durante un rato de averiguar si podía distinguir algún detalle de la superficie del mundo, pero aquella luz resultaba insuficiente. Poco después desistí y miré una vez más hacia la estrella. Incluso en este breve espacio en que mi atención se había desviado, había aumentado considerablemente y ahora parecía ante mis asombrados ojos como un cuarto de luna llena. Emitía una luz extraordinariamente poderosa. Sin embargo, su color era tan abominablemente desconocido que aquello que alcanzaba a ver del mundo resultaba irreal. Parecía más bien tener ante mí un paisaje de sombras. Durante todo el tiempo, el gran creciente fue aumentando en esplendor y empezaba ahora a brillar con una perceptible sombra verdosa. Entretanto, la estrella aumentó su tamaño y brillantez y alcanzó la mitad del volumen de la luna. Y a medida que se hacía más grande y luminosa, más y más luz reflejaba el inmenso creciente de la luna, más verdosa cada vez. Bajo el resplandor combinado de sus irradiaciones, el desierto que se extendía ante mí se fue volviendo más visible. Poco más tarde me pareció que podía ver el mundo, ahora bajo una extraña luminiscencia, terriblemente frío y de una espantosa y lisa monotonía. Fue un poco más tarde cuando me llamó la atención el hecho de que la gran estrella verde se desplazase del norte hacia el este. Al principio apenas podía creer que lo estaba viendo bien, pero no tardé en comprobar que era así. Gradualmente se fue hundiendo y mientras lo hacía, el vasto creciente verde brillante empezó a menguar hasta convertirse en un arco menos luminoso contra el cielo lívido. Después se desvaneció, desapareciendo en el mismísimo lugar en que lo había visto surgir lentamente. A todo esto, la estrella había llegado a unos 30 grados del horizonte. Ahora podía haber rivalizado en tamaño con la luna llena, aunque aún no podía distinguir claramente su disco. Este hecho me hizo pensar que se hallaba todavía a considerable distancia, y si era así, sabía que su tamaño debía de ser descomunal, más allá de lo que el hombre puede comprender o imaginar. Súbitamente, mientras miraba, el borde inferior de la estrella desapareció, cortado por una línea recta, oscura. Pasó un minuto o un siglo, y se hundió más, y la mitad quedó oculta a mi mirada.
Muy lejos de la gran llanura, vi una monstruosa sombra que la oscurecía y avanzaba velozmente. Solo un tercio de la estrella era visible ahora. Luego, como un relámpago, vi la explicación de tan extraordinario fenómeno. La estrella se hundía tras la enorme masa del Sol muerto. O más bien, el Sol, obediente a su atracción, se elevaba hacia ella, arrastrando a la Tierra tras su estela. A la vez que estos pensamientos cruzaban por mi mente, la estrella desapareció, quedando oculta por el tremendo volumen del sol, y sobre la tierra cayó una vez más la noche ominosa. Con las tinieblas me invadió una insoportable sensación de soledad y de terror. Por primera vez pensé en el pozo y en sus habitantes. Después se alzó en mi memoria la entidad aún más terrible que merodeaba por las orillas del mar del sueño y acechaba en las sombras de este viejo edificio. ¿Dónde estaban?, me pregunté, y me estremecí ante estos miserables pensamientos. Por una vez el miedo se apoderó de mí y recé salvaje e incoherentemente para que surgiese algún rayo de luz que disipase la fría negrura que envolvía al mundo. Una atenta lectura del manuscrito sugiere que o bien el Sol describe una órbita de gran excentricidad o bien se estaba aproximando a la estrella verde disminuyendo de órbita. En este momento imagino que pierde finalmente su curso oblicuo debido a la atracción gravitatoria de la inmensa estrella. Nota del editor. Me es imposible decir cuánto esperé. Mucho tiempo, desde luego, hasta que vi surgir una diminuta lucecita en lo alto. Se hizo más distinta poco a poco, y de súbito un rayo de viva luz verde traspasó las tinieblas. En el mismo instante vi una fina línea de fuego pálido, allá lejos en la noche. Enseguida se convirtió en un gran cuajarón de fuego, y debajo de él surgió el mundo bañado en un resplandor de color verde esmeralda. Siguió aumentando progresivamente, hasta que a continuación surgió ante mí otra vez la estrella, toda entera. Pero ahora apenas podía llamarse estrella, pues se habían dilatado sus dimensiones, haciéndose inmensamente más grande que el sol en sus antiguos tiempos. Mientras la contemplaba, me di cuenta de que podía ver el borde del sol inerte, que brillaba como un gran creciente lunar. Su iluminada superficie se ensanchó ante mí hasta que se hizo visible la mitad de su diámetro, mientras la estrella empezaba a descender. Pasó el tiempo y la Tierra siguió desplazándose, cruzando lentamente la tremenda superficie del Sol muerto. Gradualmente, a medida que avanzaba la Tierra, la estrella fue descendiendo hacia la derecha, hasta que por último brilló por detrás de la casa, enviando un haz de luz sobre sus muros descarnados. Alcé los ojos y vi que en gran parte del techo había desaparecido, lo que me permitía comprobar que los pisos superiores se hallaban aún más deteriorados. El tejado, evidentemente, había desaparecido enteramente, de modo que podía verse el verde fulgor de la estrella que entraba sesgadamente. Se observará aquí que la Tierra atravesaba lentamente la tremenda superficie del Sol. No se da ninguna explicación de esto, y debemos concluir que o bien la velocidad había disminuido o que la Tierra orbitaba a un ritmo lento comparado con las referencias existentes. Un estudio cuidadoso del manuscrito, empero, me lleva a la conclusión de que la velocidad del tiempo había ido disminuyendo de manera constante durante un periodo considerable. Nota del editor. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.